Bueno, en esta parte del programa, el segundo bloque, ya hemos llegado, tenemos una invitada que ya es partícipe del programa, ha estado participando en otras ocasiones con distintos temas. La saludamos a María Marta Cardoso, abogada de la zona de Jesús María. Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Karen? ¿Cómo está toda la audiencia? Gracias por la invitación nuevamente. Bueno, sí, realmente gracias a vos por tu tiempo, gracias por querer compartir también de tu sabiduría, ¿no? Y en este tema tan delicado, tan hoy por hoy en boca, habiendo pasado ya el 3 de junio, día en el que el colectivo Ni Una Menos está conmemorando en el día de ayer 5 años de esta lucha colectiva contra la violencia de género y patriarcal. Realmente un tema que nos toca realmente muy de cerca también, porque incluso en el día de ayer realmente nos conmocionó mucho esta noticia de otro nuevo femicidio en Humahuaca, justo en el día en el que se conmemoraba también una mujer militante de este movimiento, ¿no? Comunicadora social y que integraba un colectivo feminista en Jujuy, Rocío Fernández. Bueno, esta noticia también trayendo a colación a este tema nos deja mucha conmoción, más allá de los datos que son realmente que son realmente alarmantes, tristes, ¿no? Sí, estoy yo también conmocionada porque realmente en esta semana se han difundido noticias terribles con respecto a este tema y me parece que es muy importante, más allá de seguir arrojando datos o estadísticas, que se hable de esto, ¿no? Que también podamos acercar desde este programa herramientas, y por eso siempre llamarte, hablar con vos, es para nosotros una felicidad, porque sabemos que aportás mucho desde tu lugar, María Marta. Así que gracias nuevamente por estar aquí. Y bueno, con respecto a justamente lo que nos encontraba en el día de ayer conmemorando el 3 de junio, también lo que ha sido en las distintas intervenciones, porque en esta modalidad virtual ha tenido que ser todo. Exactamente. Bueno, antes que todo, o sea, agradecerte por la generosidad. Todo al contrario, digamos, en realidad, más que al contrario, me toca también, digamos, hacer la voz de agradecimiento a todas las personas, a todos los colectivos comunitarios y de comunicación que hacen un enorme trabajo, como es tu caso, porque efectivamente lo legal, digamos, y lo judicial es limitado, ¿no? Entonces realmente en este análisis de este movimiento, del Ni Una Menos, 5 años, una de las cuestiones que tiene que poner, digamos, saltar, es la importancia de que socialmente de esto se hable, que esto se instale, que se hable, que trabaje como hormiga, digamos, y en cada comunidad existan cada vez más personas, referentes, redes, para que, digamos, personas que estén en una situación de vulnerabilidad y de riesgo puedan pedir ayuda y puedan acceder a tiempo. Y que además se pueda sostener, porque cualquier persona que piense que una medida dictada, una medida urgente dictada, es la solución, o eso se va por sí solo, digamos, va a solucionar el tema, directamente no conoce, digamos, la problemática de la violencia. O sea, por eso en este punto, y por la complejidad del tema, estamos todos involucrados. Necesitamos entenderlo de esa manera para poder trabajar intersectorialmente, para poder trabajarlo en lo más micro, que es donde se empieza a cocinar la punta del iceberg, que son los suicidios, ¿no? Y que para mí es muy importante entender esos puentes de relación y de lógica, porque
es imprescindible poder ver, vamos, esas conexiones para empezar a trabajar en lo más micro, en lo que se cocina, en una conversación entre la familia, en un chiste entre amigos, sábado a la noche tomando una cerveza, en las confesiones entre amigas. O sea, esto, cuando dicen lo personal es político, estas distinciones entre lo público y lo privado, hay que conversarlas y desde ahí podemos empezar a hacer mucho, ¿sí? Yo creo que justamente con respecto a esto que nos comentabas, tan importante, ¿no? Porque lo que es la violencia en sí, uno cuando nombran la palabra violencia, piensa únicamente en lo más drástico o en el extremo, que es la violencia física. Pero ¿cuántos pasitos antes hay atrás o antes de la violencia física para llegar a eso, ¿no? Anteriormente pasar por otro tipo de violencias, ya sea desplantes o sean quizás pensando, me imagino, en una pareja, celos excesivos, otro tipo de cosas que van llevando una a la otra y que quizás sí el factor determinante pueda llegar a ser la violencia física, pero en el mientras tanto quizás son años y años de sufrimiento en el que la víctima justamente ejercen otros tipos de violencia, ¿no? No solo la física es la que daña. Exacto, por eso es muy importante poder, digamos, democratizar los contenidos legales. Los contenidos legales en el marco de la violencia son contenidos que son en un lenguaje bastante claro, son bastante accesibles, que son los que se deben trabajar en las escuelas, en los espacios comunitarios, digamos, en cada espacio donde uno pueda hablar de estos temas, ¿sí? Si bien las redes sociales, la tele, los diarios, bueno, inclusive la radio puede instalarlo, es muy importante decir, bueno, a ver, ¿qué se entiende en Argentina por violencia hacia la mujer, por violencia de género? ¿Sí? Nosotros tenemos una ley nacional, ¿sí? Es la Ley de Protección Integral de las Mujeres, Ley 26.485. Esta ley establece tipos y modalidades de violencia. Esto que vos bien decías, que la física es solo un tipo de violencia y es el que menos, digamos, el tipo menos discutido, y cualquier persona te dice, bueno, sí, eso es una violencia, porque en esto de lo discutido y no pasa mucho el trabajo de concientización. Pero hay otros tipos de violencia que están, digamos, cimentando esa violencia física, que es la violencia psicológica, la sexual, la económica y patrimonial, la simbólica. Bueno, con ese tipo de violencia además vienen las modalidades. Tenés la modalidad de violencia doméstica, la violencia institucional, la violencia laboral, la violencia contra la libertad reproductiva, la violencia obstétrica, que hace poquito pasamos por la Semana del Parto Respetado, la violencia mediática, y el año pasado, por ley, se incorporó también el acoso callejero como una modalidad de violencia, ¿sí? Para que se entienda, digamos, las modalidades son los ámbitos donde se pueden dar los tipos de violencia. En el ámbito doméstico se puede dar la violencia física, la psicológica, la sexual, la económica y la simbólica. Lo mismo sucede en el ámbito mediático, lo mismo sucede en el ámbito laboral, o sea, se pueden dar más de un tipo de violencia en esos ámbitos. Por ejemplo, qué sé yo, en el ámbito mediático se podría dar la violencia simbólica y la psicológica. La simbólica se da muchísimo en el ámbito mediático, donde se refuerzan patrones estereotipados, ¿no? De cómo debe ser una mujer, de cómo debe ser un hombre, valores, íconos, se vende, ¿no? Se venden cuerpos, se reproducen, digamos, las desigualdades, y por eso también... Discúlpame, María Marta, ahí quería hacer una aclaración, porque uno piensa en se venden cuerpos y te lleva a la trata de personas, y no. Claro, en el mínimo detalle, en una publicidad, en un relato, también, ¿no? Las mujeres somos estereotipadas
y manipuladas también, o manipulados nuestros cuerpos, ¿no? Porque eso está bueno aclarar. Muchas publicidades venden a la mujer con un estereotipo de perfección o de belleza, cuando en realidad nosotras sabemos que la felicidad está en el otro lado, ¿no? Exactamente, y además marcan a través de chistes algunos patrones, no solamente de cómo debe ser una mujer, sino cómo es una mujer atractiva, fácil, cómo es una mujer respetable, estos estereotipos que después se trasladan, digamos, a lo doméstico, porque después también en base a eso se alimenta esto de no te pongas ese jean que te queda muy apretado, o saliste con esa camisa porque te gusta tal de la esquina, o sea, cosas así que se van tejiendo, como digo, en lo más micro y que todavía está, digamos, en nosotros, está naturalizado, y que por eso si uno por ahí lo visibiliza, también las personas que visibilizan estos micromachismos, estas microviolencias, muchas veces también sufren bullying. O sea, te dicen, ay, sos una sensible, para vos todo es violencia, porque en eso también, digamos, en ese trabajo de darnos cuenta, ¿sí? Ahí es donde yo hablo de la importancia que tiene lo colectivo. Ni una menos, que estoy sumando cada vez más compañeros, cada vez más cuerpos, cada vez más conciencia. Es un trabajo diario, es un trabajo en cada espacio, pero del que están dependiendo las demandas políticas. Para que sepa, digamos, la comunidad, esta ley está fundada en varias leyes y en varios tratados internacionales. Un tratado internacional muy importante para la violencia de la mujer es el Tratado de Belém do Pará. Es un tratado que todavía no tiene jerarquía constitucional, o sea, superior a todas las leyes, como por ahí lo tiene la Constitución Nacional y otros tratados, como la Convención de los Derechos del Niño. Pero es un tratado que ha sido ratificado por la Argentina y es el primer tratado que habla específicamente de la violencia. Este tipo de tratados, como otros tratados internacionales, para que sepa la comunidad, tienen órganos que ayudan a la interpretación de ese tratado y que además hacen recomendaciones y también controlan a los estados cómo dan cumplimiento a estos tratados que los estados firmaron. Tienen, por ejemplo, en este caso, tienen indicadores para medir cómo cada estado va cumpliendo las recomendaciones en el estado en que se encuentra. Por ejemplo, tenemos indicadores estructurales que hablan de decir, bueno, este estado tiene leyes que establezcan la violencia, que fijen, digamos, mecanismos, sí, bien, tiene leyes. Ahora, tiene indicadores de proceso, por ejemplo, que den un presupuesto para que la ley se cumpla. También hablan de indicadores de resultados. O sea, todo esto se va midiendo. Y el ni una menos, como cada colectivo, como cada participación política en la que nosotros nos sumemos, le estamos mandando un mensaje al Estado para que no solamente nos escuche en la calle, sino para que invierta, para que ese presupuesto esté sí o sí, digamos, para esta problemática, para que se haga sentir como una demanda política. Y ahí es muy importante, digamos, esa conexión entre lo social, lo legal y lo político. Sí, más incluso con lo que decías, porque nosotros sabemos que Córdoba es una provincia, digamos, protagonista en esto porque tiene una política de Estado provincial con respecto a la violencia de género, que es el polo de la mujer, en el cual, bueno, se puede recibir acompañamiento y asesoramiento en distintas áreas de profesionales, tanto psicólogos, trabajadores sociales, abogadas. Exacto. Pero pensamos, ¿no? Más allá de esto, de que es algo consistente y que ya realmente está funcionando hace unos años, es como que nada frena, ¿no? La cantidad de femicidios y la cantidad de violencia en general que sufre la mujer. Nada basta, ¿no? Nada alcanza. Por eso mismo acercar este tipo de herramientas, acercar el conocimiento a la población en general es muy importante. Porque si bien tenemos, digamos, un marco normativo, como vos decís, internacional, también tenemos un nacional que debe ser controlado por estos tratados internacionales, pero es como que nada basta, ¿no? Nada alcanza.
Exactamente, pero bueno, por eso también tiene mucho que ver la complejidad de la temática, ¿no? Quienes justamente padecen violencia, muchas veces nosotros podemos desde afuera exigirle y decir, ¿cómo no denunciaste? ¿Cómo no te fuiste? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero justamente la violencia es una cuestión tan compleja que no es tan fácil, digamos, pasar por todo ese proceso y poder, digamos, recuperar lo que justamente la violencia quita, ¿no? Que es la autodeterminación, la dignidad, la igualdad. Y yéndonos al ámbito provincial, como vos bien decís, en Córdoba nosotros tenemos una ley, que es la 9283, Ley de Violencia Familiar, y traigo a colación el tema de la violencia familiar, porque esta unidad especializada, que es solo de la mujer, como digamos la política que tiene Córdoba frente a la violencia, está muy asociada a la violencia familiar. ¿Por qué? Por el porcentaje, digamos, de riesgo en relación al cuerpo de la mujer, a la mujer, el mayor índice de riesgo se da en el ámbito familiar, en el ámbito doméstico. Doméstico y familiar no es lo mismo, porque familiar alude, digamos, a los vínculos, puede no convivir, digamos, con esa persona, puede no darse en el ámbito interno, pero tiene una relación familiar. Y es muy importante, digamos, tener en cuenta esto, porque violencia de género y violencia familiar no son lo mismo. La violencia de género es una violencia mucho más abarcativa, porque abarca otros ámbitos, otros vínculos que no son solamente los vínculos familiares. Hace rato había mencionado lo mediático, había mencionado el acoso callejero, había mencionado la violencia obstétrica, donde quienes ejercen la violencia son otras personas y no son, digamos, esas personas de los vínculos afectivos, de los vínculos más íntimos. Pero bueno, como el riesgo está puesto en este tipo de vínculo por la proximidad, por el altísimo riesgo sobre el cuerpo de la mujer, hay que reconocer que el presupuesto y las políticas están direccionadas a este riesgo, ¿sí? Va a formar parte, digamos, de la lucha nuestra, de que también se empiecen a incrementar, digamos, los presupuestos y las inversiones para el resto de los ámbitos, para toda la violencia de género, la laboral, la mediática, etcétera. Y yéndonos concretamente a la violencia familiar, o sea, a la violencia hacia la mujer en este tipo de vínculos, que bueno, que puede no ser solamente hacia la mujer, ¿no? Puede haber violencia familiar hacia un hijo, hacia un abuelo, o sea, eso quiero aclararlo, ¿no? Pero bueno, hoy nos toca hablar de violencia hacia la mujer, violencia de género. Es muy importante que la población sepa la importancia de estos canales de comunicación, que es muy conocido, pero hay que volver a repetirlo en el ámbito de Córdoba, el 0800 888 9898 es la línea telefónica, está todo el tiempo para poder recibir estas denuncias, que no son denuncias urgentes. O sea, si yo tengo una persona que está en mi casa y corro riesgo, yo necesito, o sea, corro riesgo en ese momento, es una urgencia, yo tengo que llamar al 101, ¿sí? El 101 es directamente la policía para que se haga presente inmediatamente. Ahora el 0800 puede ser para poder hacer una denuncia no tiene ese nivel, digamos, de urgencia, y es un espacio donde van a poder, además de tomar la denuncia, derivarla, digamos, al área correspondiente, ¿sí? A la fiscalía, al área más que todo legal, digamos, a la fiscalía, bueno, y después que se puedan tomar las medidas urgentes, el juzgado pueda tomar las medidas urgentes. En este momento, dado la cuarentena, hay protocolos de trabajo, de teletrabajo, eso es importante mencionar, es decir, el servicio sigue funcionando, con una modalidad distinta, pero el servicio sigue funcionando. Por eso, cualquier persona que quiera pedir asesoramiento o que quiera hacer la denuncia, ese 0800 es indispensable.
Después, obviamente, están esos canales nacionales, el 144. Hay un WhatsApp también, digamos, para dirigirse, pero bueno, sabemos que el número del que más frecuentemente están llamando es este 0800, y en el que muchas veces, bueno, uno quiere tener la respuesta de una persona. Hay casos también donde no quiero que me escuchen, no puedo hablar, digamos. Entonces, bueno, para eso sirve el WhatsApp, digamos, del área de género. Y esto es muy importante lo que vos comentabas, ¿no? Porque muchas veces estas personas se encuentran no solo en este contexto de aislamiento social obligatorio, preventivo y obligatorio, ya están aisladas previamente, han cortado lazos sentimentales con amistades, con familia, porque esto es lo que hace la violencia, ¿no? Va aislando a la persona se siente cada vez más sola. Y la importancia de poder saber a quién acudir. Por ejemplo, hay distintas organizaciones. Aquí en Obispo Trejo está la Casa de las Mujeres de Obispo Trejo, que trabaja esta problemática específicamente, más allá de tener otras intervenciones. Y hay promotoras comunitarias que están trabajando estos temas y sabemos que están activas en este momento, así que eso también es bueno. Porque tiene impacto territorial, un impacto territorial muy fuerte. Está bueno también recordarlo a la comunidad que nos está escuchando, quienes estén pasando por algún tipo de situación violenta dentro de su hogar, que estén aisladas, no tengan ayuda, no tengan a quién pedir ayuda. Bueno, está la red de mujeres de la Casa de las Mujeres de Obispo Trejo que pueden estar haciendo en estos casos acompañamiento comunitario. Y cuando digo comunitario, lo digo porque también una de las cosas que se están peleando, que se están luchando justamente es para que este tipo de promotoras no sean únicamente ad honorem, ¿no? Porque sabemos de lo que cuesta el trabajo, no solo por el compromiso y por el tiempo. Así que también pedimos desde aquí, desde Voces del Norte, acompañando esta lucha, a que haya un reconocimiento económico para estas promotoras que están... son 100.000 en todo el país, así que realmente gente para que quiera brindar ayuda en estas problemáticas hay. El tema es que haya un Estado también que pueda regular y pueda promocionar este tipo de actividades, y eso se puede hacer también por medio de un reconocimiento económico. Así que desde aquí también apoyamos esa lucha, porque creemos que es la solución, ¿no? Que haya mujeres en estos territorios que están por ahí más alejados, que puedan también acompañar en estos momentos no tan difíciles. Absolutamente. O sea, la verdad que justamente va de la mano con lo que hace rato te comentaba, esto, la importancia del presupuesto, la importancia de la inversión, la importancia de que se identifique como realmente la entidad del problema que significa, digamos, la violencia, para decir, hay que invertir, o sea, una persona que esté acompañando este tipo de situaciones necesita un montón de cosas, necesita capacitación, también necesita programas positivos también de sostenimiento para esa persona, porque no es nada fácil trabajar con la violencia, acompañar todo el tiempo estas situaciones. Y son, son personas muy importantes, porque para que la víctima pueda realizar la denuncia, pueda sostener esa denuncia y pueda sostener todo ese proceso, más allá de que, como vos bien decías, el Polo de la Mujer y las oficinas del Estado tienen y deben tener asistencia a la víctima. Ahora, por ejemplo, lo que es la asistencia psicológica la están dando por teléfono, por la cuarentena. O sea, si bien hay cuestiones propiamente del Estado, las redes comunitarias, por la proximidad, también por otras lógicas de vinculación, de relacionamiento que hay, pueden ser muy, muy indispensables. Hace rato yo te hablaba de este WhatsApp, ¿sí? Porque también me preocupa esto de las personas que no pueden comunicarse por teléfono. Este WhatsApp en la provincia de Córdoba es 351-814-1400.
¿sí? María Bueno, Marta, te pedimos que lo repitas una vez más porque un poco se fue la señal en ese momento. bueno, es 351-814-1400. Perfecto. ¿Mm? Bueno, los canales de comunicación, si uno, obviamente si la víctima o la persona que acompaña tiene oportunidad de googlear, hay un montón, hay a nivel nacional, a nivel provincial, dentro de cada comunidad también hay dispositivos, acá en la zona también hay un dispositivo, pero bueno, lo importante es que al menos uno o dos sepan, porque todos estos canales de comunicación, una vez que toman este pedido de ayuda, dentro de su organización interna, ellos saben cómo actuar, a quién tienen que hacer llegar esta denuncia, cómo van a hacer llegar después el oficio con la medida urgente que se tome, le piden el teléfono, digamos, a la víctima, o sea, lo importante es hacer llegar la denuncia y que hayan personas que puedan acompañar a esta víctima. Hay momentos que, más que todo, hay personas, mejor dicho, que se niegan a hacer la denuncia, se niegan a reconocer la violencia, y es ahí también donde estos promotores, estas promotoras, o en la misma comunidad es importante que no se juzgue a esa persona, que la siga acompañando, que se le diga que van a estar, si en algún momento lo necesitan, que van a estar. ¿Por qué? Porque la mujer en este tipo de situaciones necesita que estemos, jamás hay que infantilizar a la mujer, jamás. La mujer necesita saber qué herramientas tiene, con quiénes puede contar, saber que estamos. Y eso me parece como fundamental decirlo, porque es un paso muy importante antes de que se logre hacer la denuncia, ¿no? Porque la mujer, como vos bien decías, va quedando cada vez con menos vínculos, con menos redes, además siente culpa, puede tener un nivel de negación tremendo, y sobre todo algo que ayer posteé es este tema de la violencia económica, la dependencia económica. La vulneración económica en la actualidad, más con el panorama que pasamos, ¿no? El encierro, es un tema muy, muy crucial. Entonces, que estemos en los aspectos que podamos estar, que sepa que estemos, puede ser algo fundamental para que esa persona salve su vida, salve su integridad. Sí, realmente, como vos comentás, muy importante las herramientas que nos brindás en este momento en el que estamos muy movilizadas todas por justamente esta semana de conmemoración y de lucha también, porque hay distintas organizaciones que más allá del 3 de junio siguen haciendo intervenciones a lo largo de todo el año, porque como decís, la realidad es que necesitamos políticas públicas que estén interviniendo ya. Necesitamos que la emergencia nacional se dicte cuanto antes y que haya un financiamiento para esto que es la otra pandemia de la que no se habla y que realmente necesitamos un tratamiento específico cuanto antes. Así que muchas gracias, María Marta, por todas estas herramientas, por realmente compartir con la audiencia algo tan importante y tan movilizante, y sabemos que estás haciendo conversatorios a lo largo de este tiempo de intervención más bien virtual, ¿no? Porque bueno, también nos tenemos que ir adaptando a los tiempos que corren en estos momentos, y los domingos estás realizando distintos conversatorios. ¿Cómo es esta modalidad, María Marta? Bueno, es así. Por mi cuenta de Instagram, la cuenta profesional de Instagram que tengo, que es @aboz de abogada, aboz, abreviado, _ María Marta Cardoso. Todos los domingos a las 19 horas hago una propuesta comunitaria, porque es con enfoque de derechos, pero no es en un lenguaje técnico ni es algo que únicamente puedan entender abogados o abogadas, sino más bien visibilizo temas en relación a la discriminación, en relación a la violencia y en relación a muchos otros temas, porque estos temas
atraviesan transversalmente la salud, la discapacidad, además el género, lo laboral también, y bueno, en ese horario hago una propuesta comunitaria para conversar respecto a estos temas. No solamente informando, sino también teniendo una mirada crítica. Y bueno, y este domingo te había propuesto, ¿no?, de que conversemos acerca de la importancia de las redes comunitarias para la prevención, la erradicación y la lucha contra la violencia hacia la mujer. Y bueno, va a ser a las 19 horas para quienes se puedan contactar, digamos, a través de Instagram. Nada, solamente me sigan, y en ese momento, a las 19 horas, vamos a estar transmitiendo el vivo, así que pueden unir, escuchar, digamos, la propuesta. Bueno, la verdad, muchas gracias por tu invitación. Allí estaremos conectadas entonces el domingo 7 a las 19 horas para también socializar este tipo de temas e intervenciones. Quienes se quieran entonces sumar al Instagram, al vivo del Instagram, a María Marta Cardoso, allí nos estaremos encontrando con María Marta. Así que muchas gracias por tu comunicación, gracias por compartir todos tus saberes, y sabemos que estás a disposición, así que aquí en la producción queda tu contacto para quienes quieran preguntarte por ahí algo más específico, ¿no? Tenemos aquí para brindarlo. Exactamente, a disposición, Karen. Les mando un abrazo. Y bueno, seguiremos tejiendo redes, seguiremos trabajando.